Muy bien, queridos, es un gusto y un placer estar aquí. El hermano dijo que ya 31 años trabajamos en la iglesia, como distrital 9 años, y desde entonces en áreas distintas de la iglesia. El año 97 la iglesia nos invitó a ir a Bolivia como misioneros. Durante 7 años estuvimos en Bolivia trabajando. Ahí empezó un gran sueño de la iglesia, empezó localmente, un sueño que se fue esparciendo por toda Sudamérica y por Latinoamérica. En el año 96, 97, la iglesia solicitó al gobierno boliviano una licencia de radio, una nomás, en la ciudad de La Paz. El gobierno nos sorprendió ofreciendo 11 licencias de radio. Así que empezamos una red de radios vía satélite, saliendo la señal desde Brasil para todo Bolivia, porque Nuevo Tiempo estaba con su sede en Río de Janeiro, en la ciudad de Nueva Friburgo. Así que llevé mi equipo a Nueva Friburgo y viviendo en Bolivia, iba a Brasil todos los meses para hacer que las transmisiones, porque ahí estaban los equipos de la iglesia en Sudamérica para transmitir al satélite. A pocos meses otros países empezaron a conectarse y a solicitar licencias, así que lo que eran 4 emisoras de radio en el año 97, al fines del 2003 ya teníamos más de 90 emisoras de radio de la iglesia. Y después, cuando yo ya era director de toda la red desde el 98 para toda Sudamérica, y del 2003 hasta el 2007 como coordinador de Radio Mundial Adventista para las Américas. Ahí entonces empecé a visitar los países de Centroamérica o de la división interamericana, y ahí se sumaron otras emisoras más a toda esta cadena, un total de más de 100 emisoras de radio. El año 2003 empezamos la cadena de televisión Nuevo Tiempo para toda Latinoamérica, y hasta hoy sigue este lindo trabajo que tuvimos el privilegio de empezar. De ahí fuimos a trabajar ya en 3 otras asociaciones como secretario y director de comunicación. En mi campo es un campo chiquito, bien pequeñito, se llama Asociación Paulista Este, está en la capital. En la capital tenemos 3 asociaciones. Mi asociación es la más chiquita, tenemos 38.000 miembros. Es la más chiquita territorialmente hablando, pero es la más grande en número de habitantes. Tenemos 7 millones de habitantes. Nuestro territorio es solo en la ciudad, nada más, pero bien chiquitito. Pero hay mucha gente viviendo ahí, así que hay muchos desafíos. En el departamento de San Pablo tenemos 8 asociaciones y una unión. Solo en el departamento de San Pablo tenemos 350.000 miembros, 80.000 alumnos en nuestras escuelas, para que ustedes se den cuenta. Es un desafío tremendo y un privilegio tremendo que tiene la iglesia predicar el evangelio. Pero somos parte de una iglesia que está presente en 206 países en el mundo. Quizá usted no sepa, pero a cada 16 segundos una persona se bautiza en la iglesia adventista. A cada 3 horas con 58 minutos se inaugura una iglesia en algún lugar del planeta. Así que esta iglesia sigue creciendo. Así que alabe a Dios esta mañana por hacer parte de un movimiento que tiene una misión hacia afuera y que está siempre ocupado de llevar esperanza a los que viven a nuestro alrededor. Dios se los bendiga en el trabajo que hacen en esta hermosa ciudad. Hay muchos desafíos aquí. Ustedes tienen espacio, hay campo aquí para más que doblar la cantidad de miembros, así que hay mucho por hacer. Que Dios se los bendiga muchísimo en la labor que
el Señor les ha llamado a desarrollar aquí en esta ciudad. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué, el capítulo 3, el versículo 5. Ya la hermana ha leído en la lectura bíblica. El texto es muy sencillo, el texto, y dice lo siguiente: y Josué dijo al pueblo. ¿Qué cosa dijo, iglesia? ¿Qué cosa dijo? A ver, ¿no les escucho? Santificaos, ¿por qué? Jehová mañana hará ¿qué cosa? Maravillas entre vosotros. Vamos a orar. Querido Dios, muchísimas gracias por tenernos tu palabra, tener tu palabra en nuestras manos en este momento. Gracias por tu revelación. Deseamos en esta mañana escuchar tu voz. Quita de nuestro corazón ahora cualquier cosa que pueda interrumpir la comunicación del cielo con nuestro corazón. Deseamos abrir y entregar el principal espacio de nuestra vida para que el Espíritu Santo pueda obrar en este momento. Se lo hacemos con sinceridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted sabe qué día era este? El día que Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana hará el Señor maravillas entre vosotros. ¿Qué día era este? ¿Cómo? ¿Nadie? Quiero decirles, este era el día 14.599 del pueblo en el desierto. O sea, era el último día que estaba el pueblo de Israel de campamento en el desierto. ¿Cómo fueron al desierto? Quizá algunos de ustedes no sepan, pero el pueblo de Israel fue a Egipto cuando José tenía 39 años y era el primer ministro de Egipto. En el segundo año de hambre, bajaron, descendieron los hijos de Jacob con él hacia el Egipto, porque todavía habían 5 años más de hambre, así que fueron a vivir ahí. No sé si debieran estar tanto tiempo en el Egipto. Egipto no era el lugar que Dios había determinado a Abraham, su hijo, de que deberían ir a vivir. La tierra era Canaán. De alguna manera se quedaron ahí. El total de tiempo, dice la Biblia, que José murió en el capítulo 50 cuando tenía 110 años. El capítulo 1 del libro de Éxodo dice que hubo un faraón que no conoció a José y que puso el pueblo hebreo de esclavos porque tenía miedo que ellos se unieran a algún enemigo y tomaran todo el Egipto, porque ya eran muy numerosos. Y en el capítulo 13 del libro de Éxodo menciona entonces el día en que Moisés lideró el pueblo de Israel. Después de la 10ª plaga, los lideró de la salida del Egipto rumbo ¿hacia dónde? Canaán. Deberían llegar pronto a Canaán. No era para tardar tanto tiempo. ¿Se acuerdan? Quedaron 40 años. Cuando salieron, tuvieron que atravesar algunas dificultades y Dios se las hizo de propósito, porque sabía que este pueblo, frente a cualquier dificultad, ¿qué harían? ¿Qué intentarían hacer? Volver hacia Egipto. Así que los guió hacia Canaán por medio del camino más difícil, y el camino más difícil incluía tener que atravesar, ¿qué cosa? El Mar Rojo. Así que lo atravesaron. Ustedes conocen la historia. Después que pasaron el Mar Rojo,
hicieron campamento en el monte Sinaí y ahí quedaron algunos días. La Biblia menciona que los primeros 40 días y 40 noches estuvo Moisés arriba. Ya estaba la nube que los calentaba en la noche y los hacía sentirse bien con la sombra en el calor del día. Bajó Moisés porque el pueblo ya estaba adorando a un dios, a un ídolo egipcio. Moisés se enojó con Aarón, su hermano, con Aarón, así se dice, Aarón, se enojó, dice que te dejo con el pueblo, liderando el pueblo, y frente al primer problema, usted ya hace lo que ellos quieren. Así que rompió, echó las tablas de piedra sobre el ídolo que estaba ahí, y después Dios dijo que debería volver con otras tablas. Le escribió otra vez los 10 mandamientos, y bajó otra vez Moisés. Y Dios dijo a Moisés: vamos a quedarnos aquí en el Sinaí. Ahí se quedaron 1 año, 2 meses, 20 días, aprendiendo cómo portarse como hijos de Dios, cómo vivir los principios que Dios les estaba ofreciendo como privilegio, como pueblo. Estos principios incluían relaciones entre los hermanos, los unos con los otros. Estos principios incluían principios de salud, principios de higiene, principios que involucran la familia. Dios quería reunir todas estas familias como su pueblo en un lugar que, dice la Biblia, era el lugar más fértil del planeta, Canaán. Pero para estar ahí tendrían que estar preparados. Si alguna familia cree que puede entrar en el cielo sin prepararse y sin hacer lo que dice la palabra de Dios y hacerlo por la motivación correcta, por amor a Dios, pues si alguien piensa que puede entrar ahí sin este preparo, pues está completamente engañado. Entonces Dios trató de preparar a este pueblo para entrar en Canaán. Lamentablemente el pueblo todavía seguía con sus cosas, así que dice Moisés: mejor enviamos a alguien, a un grupo para que vaya a ver si la tierra realmente es buena. Así que enviaron a 12 príncipes, de entre ellos Caleb y Josué. Cuando volvieron, 10 de ellos dijeron que era imposible entrar a esta tierra. Y el pueblo le creyó a la mayoría de ellos, a los 10. Quiero decirles que es posible que el pueblo creería hasta si solamente 2 hubieran dicho que era imposible entrar en Canaán. ¿Qué les parece? Nosotros somos así. Tenemos la tendencia a creer en lo negativo. Y por causa de la falta de fe del pueblo, estos 2 millones de personas que estaban ahí en el desierto, Dios dijo a Moisés: Moisés, este pueblo no va a entrar, solo los niños, los que tienen menos de 20 años. Los que tienen más de 20 años no van a entrar. Estos príncipes, estos 10 que dijeron que no es posible, van a morir. Solo Josué, Caleb, estos 2 van a entrar, los demás nadie. Bueno, Moisés murió a los 120 años. Ustedes conocen la historia. El libro de Deuteronomio capítulo 34 habla de la muerte de Moisés. Y enseguida empezó a guiar el pueblo llamado Josué. Josué estaba ahora en Sitín. Sitín
Sittim era el lugar, el campamento donde ellos estaban ya hace como un año. Era un lugar muy bonito, había alimento, había agua, estaban a las márgenes del río. ¿Qué cosa? Jordán. Al otro lado estaba Canaán. Entonces llega el último día en el desierto y Dios dice a Josué: ve a hablar con el pueblo y dice al pueblo: santificaos. ¿Por qué? Porque mañana vamos a entrar en Canaán. Para entrar en Canaán, querida iglesia, hay que hacer ¿qué cosa? Santificarse. A veces no es un momento propio, para mucha gente no es la hora apropiada para entrar en Canaán. Fíjense que el pueblo escuchó Josué hablando mañana. Quizá algunos de ellos pudieran decir: no, pero ahora no, ya estamos tan bien aquí, ya estamos más de año aquí hay abundancia de comida, hay agua y todo, pues quedémonos aquí. Además el río está lleno, era época de llena. ¿Cómo vamos a atravesar? Muchos de ellos no se acordaban o no habían conocido lo que pasó en el Mar Rojo. Y pareciera, queridos, que como personas, como familias, nunca hay un momento apropiado para nosotros empezarmos definitivamente el punto que Dios dijo a Josué para que hablara al pueblo: santificaos. Parece que nunca es el momento adecuado para que entremos, y por eso estamos aquí en esta tierra todavía resbalando y no salimos. Pareciera como que no salimos del lugar. Pero no fue esto que pasó. La Biblia dice que al día siguiente la nube empezó a moverse. Si empezó a moverse es porque el pueblo había hecho ¿qué cosa, hermanos? Había santificado. Se habían santificado. Así que habían arreglado sus cuentas, los unos con los otros y con Dios. Primera condición para que uno pueda ser bendecido: arreglarse con Dios. No tengo que hacer nada, solo tengo que reconocer mi situación. ¿Es así o no es? Y una vez que lo haga con Dios, una vez que lo haga con mis hermanos, pues estoy listo para seguir a la nube. Un pueblo guiado por la nube. Y la nube empezó a moverse. El pueblo ya estaba de campamento armado. Así que desarmaron las carpas, arreglaron las maletas y pusiéronse en grupos como lo hacían siempre, por tribus, por familias, siempre unidos por familias. Nadie iba esparcido por aquí, otro por allá. No, Dios decía: si quieren entrar, pues únanse por familias, arréglense por familias, vayan por grupos, por tribus. Y arregláronse. Los sacerdotes tomaron el arca y empezaron a moverse. Los sacerdotes cargaban el arca siempre 1 kilómetro adelante, casi 1 kilómetro adelante del pueblo. Empezaron a marchar detrás de los sacerdotes que llevaban el arca. Despacio, caminaban en silencio, miraban el río Jordán lleno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios para que podamos entrar? Quiero decirles, queridos, que para entrar en Canaán siempre tendrá que haber un milagro de Dios en nuestra vida. Y el pueblo iba confiante. El Señor prometió, la otra vez prometió, no le creemos. Por eso quedamos 40 años en el desierto. Ahora no, ahora le creemos. Señor, creemos que vas a hacer el milagro para que podamos pasar.
Y cuando, dice la Biblia, llegaron a la orilla del río, cuando el primer sacerdote puso su pie sobre el agua, se formó una barrera invisible y el agua empezó a juntarse de ahí hacia arriba. La Biblia dice que inundó como 3 ciudades hacia arriba. Y de ahí abajo, como era río, se fue todo el agua. El pueblo empezó a pasar. El milagro aconteció. Cuando llegaron al medio del río, Josué dijo a los sacerdotes: bajen el arca. Y el pueblo iba pasando. Cada tribu que pasaba, Josué elegía uno y dice: alza una piedra del medio del río y llévesela al otro lado. Y cada tribu se tomó una piedra, 12 piedras, y cuando terminaron de pasar todos, dice la Biblia que Josué erigió un altar con 12 otras piedras que él tomó del río, ahí en el medio del río. Hizo un altar de sacrificios ahí. Después pasaron los sacerdotes, pasó Josué y el agua fue liberada por Dios. Al otro lado dice la Biblia que Josué tomó las 12 piedras que las 12 tribus habían alzado del medio del río y construyó otro altar. ¿Por qué tantos altares? Hermanos queridos, Dios marcó por donde pasó su pueblo, dejó señales para que la gente no se olvidara de que Él los guiaba, de que lo que hacía era un milagro de Él, de que sí tendrían que depender de Él por toda su vida, de por vida. Y ahora llegaron a Canaán. Y cuando se acomodan todos y arman el campamento al otro lado ahora del río Jordán, lo primero que ven, ¿qué es? Había una ciudad. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba iglesia? Jericó. Alta. Los muros tenían como 12 metros de altura, 6 metros de ancho. Habían casas por sobre el muro, portones de hierro muy bien cerrados. Y entonces dice la Biblia que Dios dijo a Josué: te voy a entregar esta ciudad para ustedes. Esta ciudad está condenada. Esta ciudad está condenada. Algunos días antes había enviado Josué 2 espías a espiar Jericó. Ellos entraron a la ciudad y de repente alguien sonó la alarma de que habían israelitas dentro de la ciudad y salieron los policías detrás de ellos. Y alguien dijo: mire, entraron aquí en la casa de esta prostituta. Y entonces vinieron los guardas. Rahab había escondido, ocultado los 2 espías en la azotea, en el techo de la casa. Los espías llegaron y dijeron, alguien hizo una denuncia anónima por el teléfono de que hay 2 israelíes aquí. Dice: no, pues ya entraron, hicieron lo que tenían que hacer, pues sabe, esta es una casa de prostitución, así que ya se fueron. Los tenía oculto arriba. La policía entró, buscó y no los encontró, pues estaba en la azotea. Al final subió ella, dice: ya, pues están seguros. Mira, salieron unos grupos a buscarles en el camino de aquí hasta donde puede llegar cerca de su campamento. Así que no puede irse por ahí. Así que les voy a indicar: bajen de aquí. Ella vivía arriba del muro, su casa era ahí arriba del muro. Dice: les voy a poner una soga, ustedes van a bajar y váyanse para las montañas y quédense ahí 3 días. Después de 3 días ya habrán cerrado las buscas
la búsqueda de ustedes, así que pueden volver a su campamento. Pero antes, quiero decirles algo. A ver qué. Nosotros sabemos que Dios ha entregado esta ciudad para ustedes. Mira, nosotros sabemos, nosotros conocemos la historia de su pueblo. Nosotros conocemos de su Dios, de que no hay otro Dios, ni en el cielo, ni en la tierra, que sea como el suyo. Miren, hermanos, la gente que conoce a ustedes, la gente que te conoce, reconoce que tú eres un hijo de Dios. Logran mirarte como persona y como familia, y logran ver en usted y en su casa el Dios que nosotros predicamos y servimos. Nosotros sabemos, mi pueblo está temblando de miedo por causa de ustedes. Así que ustedes me van a prometer, cuando vengan a conquistar la ciudad donde yo vivo, me van a prometer que me van a salvar. Y conmigo, a mi padre, mi madre, a los suyos, a mi familia, por favor. Los espías le miraron a Rahab y le dijeron: vida por vida, usted nos salvó, vamos a salvar a usted. Así que se le dieron a Rahab una cinta roja. ¿Una cinta se dice? Una cinta roja. Y dice: cuando veas que estamos viniendo a conquistar la ciudad, pone esto donde, ¿cómo se llama? No les escucho. Bueno, pon en la puerta de tu casa. Y entonces los que estén dentro de tu casa, fíjese, si alguien está afuera, no somos responsables por la sangre de esta persona. Pero los que estén adentro, ¿qué cosa? ¿Van qué? Van a salvarse. Si tu familia está dentro de la casa, va a salvarse. ¿Dónde está tu familia, querido? ¿Está dentro o está fuera de la casa? Los espías bajaron. Quiero decirles algo, hermanos, escúchenme. Los espías bajaron, y dice la Biblia, inmediatamente Rahab tomó la cinta y la puso ¿dónde? Sobre la puerta de su casa. Una mujer que no era de la misma fe del pueblo de Israel, pero creyó, queridos. Quiero decirles algo: si usted cree en el poder salvador de Dios como creyó Rahab, usted y su casa pueden salvarse totalmente. Esta mujer demostró una fe que pocos tenían. No esperó el día que sonara que anunciaran diciendo: están viniendo el enemigo. No esperó. En el mismo momento que recibió la cinta roja, la puso. ¿Por qué estás esperando, querido? Para poner tu familia dentro de tu casa y aceptar la sangre de Jesús sobre tu casa. ¿Qué dice la Biblia sobre Rahab, hermanos? Hermanos, la Biblia no dice nada sobre muchas personas, pero cuando vas en el libro de Mateo, en el primer capítulo, empieza la genealogía de Jesús. Y ahí está el nombre de quién, queridos? De Rahab. Se casó con un hombre llamado Salmón. El pueblo de Israel dijo: te vamos a aceptar, vas a vivir un año ahí afuera en la orilla de la ciudad junto con Salmón. Queremos saber si tú realmente quieres tener nuestra fe. Y ella lo quiso. Entró en la galería de los héroes, de estos que
tuvieron el privilegio como David de ser de la tribu de Judá y que generaron finalmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús no mira a uno por lo que es, sino por lo que Él puede venir a ser, por la gracia y por el poder de Jesús. Así que llegó el día. Entonces dijo Dios a Josué: Josué, esta ciudad es mía, esta ciudad está condenada. Te voy a decir algo. El capítulo 6, el versículo 1 dice que la ciudad estaba completamente fortificada. Ahora Jericó, el versículo 1, estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Quiero que lean conmigo el versículo 18. El 16, no. El 17. Y será la ciudad, que dice, anátema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en la casa, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. El 18, pero vosotros guardaos de qué cosa dice la Biblia, hermanos, del anátema o anatema, no sé cómo dice en español. Ni lo toquéis, ni toméis alguna cosa cualquiera, no sea que hagáis anátema el campamento de Israel y lo turbéis. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entren, ¿a dónde dice? ¿A dónde dice, hermanos? En el tesoro. Vea, Dios dio una orden sencillo, bien sencillo. Esta ciudad está, ¿qué cosa? Condenada. Algunas cosas están condenadas para ser destruidas totalmente. Otras cosas están condenadas y van ¿hacia dónde? A la casa del tesoro. No están condenadas, están dedicadas a Dios. Se dedicaba destruyendo y se dedicaba llevando al tesoro. Entonces, alguien va a preguntarme: pastor, pero ¿por qué es que Dios dijo que deberían destruir todo menos plata, oro, hierro y bronce? No sé. Yo no sé. Cuando llegues al cielo, pregúntesele a Dios. Lo que te puede decir es que a veces Dios decía, destruya todo, y a veces decía, no, haga así. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando el profeta Samuel le dijo, ve a destruir los amalecitas, dice, destruye todo. ¿Entendiste la orden del Señor? Eso está en 1 Samuel 15. Y Saúl le dijo, sí, profeta, sí, Samuel, entendí lo que Dios pidió. Y fue Saúl, y días después fue Samuel, cuando ya había terminado la batalla. Y cuando llega, escucha, bueno, anuncia a Saúl, llegó el profeta, viene Saúl, y dice, ¿viste cómo hice todo lo que Dios dijo que yo debería hacer? Y Samuel le mira a los ojos y dice, ¿verdad? Y él dice, sí. Dice, sí, si hiciste todo lo que Dios dijo, ¿por qué es que estoy escuchando el sonido de los bueyes, del ganado, de las ovejas? Dime, ¿por qué escucho este sonido? Este es un campamento de guerra, no tiene que tener animales. ¿Y qué dice Saúl? Piensa un poquito, busca una disculpa y dice, ¿sabe qué? Encontró una buena disculpa. Dice, ¿sabe qué, profeta? Separé el mejor del ganado y de las ovejas. ¿Sabe para qué? Para sacrificar a Dios. ¿No es bonito? ¿Sabe qué dijo el profeta? Saúl, Saúl, usted tiene mucha dificultad de hacer la voluntad de Dios.
¿No fue esto? ¿No fue esto que dijo Dios? Te voy a decir algo, Saúl. El versículo 22 de 1 Samuel 15 dice: obedecer es mejor que sacrificar. Usted tiene dificultad en obedecer a Dios. A ver, Saúl, ¿por qué es que el rey Agag está vivo? ¿No dijo Dios que debería destruir todo? No hubo tiempo de dar una explicación, hermanos. Dice la Biblia que el mismo profeta agarró una espada y cortó en pedazos al rey Agag, el rey de los amalecitas. Miró a Saúl y dijo: esto es hacer el así, dice el Señor. Se volteó y dijo a Saúl: Dios ya ha elegido otra persona para ser rey en su lugar. Se volteó y se fue. Y dice la Biblia que nunca más vio Saúl y nunca más Saúl vio a Samuel. Pero aquí Dios dijo a Josué: destruya todo, menos, ¿qué cosa? Oro, plata, hierro y bronce. ¿Para dónde debe llevar esto? A la casa del tesoro. ¿Está claro? ¿Es sencillo? ¿Sí o no? Sencillo. Entran los hijos de Israel, hermanos, y conquistan Jericó milagrosamente. Dice que tocaron las trompetas, los chofares, los sacerdotes tocaban una trompeta hecha del cuerno del carnero, se dice. Y cuando escucharon esto, la orden de Dios era: griten. Y el pueblo gritó. ¿Y qué hizo? ¿Qué ocurrió? Cayeronse los muros de 6 metros de ancho con 12 metros de altura. La arqueología encontró la ciudad y empezaron a rascar la cabeza y dice: ¿qué pasó aquí? ¿Sabe por qué? Los muros de Jericó, aquella Jericó, se cayeron de dentro hacia afuera. Y la gente dice: ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Un terremoto? ¿Qué fue? La inspiración profética da la respuesta. Dice que el mismo Dios vino con sus ángeles y empujó los muros hacia afuera. Y hubo una fiesta entre Israel, hermanos, por la conquista de Jericó. Salvaron a Agar, a Raab y toda su familia, y fueron de campamento. Vinieron los jefes del ejército el jefe del ejército de Josué y dijo: mira, hay una otra ciudad pequeñita, se llama Ai. ¿Así se llama en español? Ai. ¿Sabe qué, Josué? Por lo que pasamos aquí, te voy a decir: 3,000 hombres, 3,000 soldados, dame. Yo voy a pulverizar, voy a exterminar con Ai de la geografía de Canaán. ¿Sabe qué, hermanos? Empezaron a creer que el poder estaba no en Dios, sino en la cantidad de gente. Queridos, no hay milagros sin Dios en nuestra vida. No hay milagro en nuestra familia sin el poder de Dios. Cuando creas que es el psicólogo, el terapeuta, son importantes, ¿sí o no? Son importantes. Pero el médico, el psicólogo, el profe, el maestro, el banquero, lo que sea, hermanos, si creemos que son ellos que van a arreglar los problemas que tenemos en nuestra familia, pues estamos completamente equivocados. Ellos sí pueden ser usados por Dios y tienen que ser usados por Dios para ayudarnos, pero es Dios el que puede ayudarnos, nadie más. Se fueron los 3,000, Josué consintió, ve. Y cuando llegaron a Ai, dice la Biblia que salieron a perseguir el ejército de Israel. A la primera corrida
mataron como 37 de ellos y hasta llegar abajo a la mitad del ejército. Alguien mandó un Twitter para Josué, un WhatsApp, dando la noticia. Josué rasgó sus ropas, puso cenizas en la cabeza, se echó al suelo y Dios vino a hablar con Josué. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás ahí llorando? Dice, ¿por qué no sabe lo que pasó? Dios dijo, sé, tú es que no sabes, yo sé todo. ¿Por qué estás ahí llorando? Levántate, tienes que hacer algo. Hay mucha gente que se queda, hermanos, hasta de rodillas, pero no hace nada para arreglar los problemas, para solucionar los problemas que tiene dentro de la casa, con la familia, con uno mismo. Dios le dijo a Josué, ¿sabe por qué perdieron la batalla contra los de Ai? Porque hay pecado en Israel. Y porque hay pecado en Israel, no les bendecí. Ustedes tomaron algo que yo les había dicho. ¿Sabe qué dijo el Señor? Israel pecó. Tomaron algo que había dicho que debería ser destruido. Y tomaron cosas que yo les había dicho que debería ir ¿hacia dónde, hermanos? Al tesoro. Y por eso quité mi bendición, mi protección de ustedes. Así que Josué, levántate, haz algo. No adelanta quedarse llorando ahí. Tienes que hacer algo para quitar el pecado. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? Y Dios le dio la fórmula. Va a lanzar suerte por tribu, por casa, por familia, después hasta llegar a la casa y entonces encontrar el responsable. Una semana, hermanos, el proceso seguía y el hombre llamado ¿qué? Acán no hizo nada, quedó ahí en la casa viendo todas las noticias que pasaban en el WhatsApp. Ya eligieron la tribu, es mi tribu. Uy, ya es la casa de Sabí, la familia de Sera. Uy, ahora llegó a mi casa. No hizo nada hasta que apareció el nombre de él, Acán. Y entonces dice, fue a hablar con Moisés, con Josué. Y trató de decir algo. Mira, ¿sabe qué? Me imagino Acán hablando con Josué. ¿Sabe? Entré en la ciudad de Jericó. Uy, esto estaba una batalla tremenda, ¿no? Hay mucho movimiento. Y de repente paso frente a una tienda linda. Estaba el foco sobre un traje muy hermoso de Armani. ¿Ah? Y fui y lo tomé porque tengo que ir a una boda. Así que lo tomé. De hecho, fui donde el traje y vi, y la Biblia dice que era una capa de príncipes. Cuando miro aquí atrás está escrito así, Made in Babilonia. Tengo que tener esto. Así que lo tomé. Después paso y veo una tienda de joyas. Ahí me tomé una barra de oro y 200 monedas de plata. Tengo todo eso ahí, bajo mi carpa, enterrada en la arena. Ahí está todo. Puedo traer si quiere. No, quédate aquí. Y mandó los emisarios. Levantaron el tapiz. ¿Sabe, queridos? Hay mucha gente que está escondiendo cosas bajo el tapiz de la vida y quiere la bendición de Dios, o cree que puede participar de la bendición de Dios. No, queridos.
Hay que quitarse esto debajo del tapiz. Se lo sacan, lo llevan a Josué. Mira, Josué, estoy arrepentido. No estaba, queridos. Tuvo una semana para demostrárselo. Josué dio la orden: llévenselo a él y a su familia afuera del arrayal, y ahí pueden apedrearlo. Que hermanos, qué triste fin para una familia. Hasta se santificaron unos días antes, pero la santificación de ayer no sirve para hoy, hermanos. La santificación es un hecho que tenemos que hacer ¿cuándo? Todos los días. Queridos, quiero decirles algo y quiero hacer dos preguntas y voy a terminar con estas dos preguntas. ¿Hay algo en tu casa, en tu vida, que el Señor ha condenado para la destrucción y usted lo mantiene en la casa creyendo que no hay problema? Esto es serio. Queremos entrar con nuestra familia en el cielo, pero no queremos pagar el precio. Esto es serio. Hay algo en tu casa que Dios ha condenado a la destrucción, pero usted sigue manteniendo esto en tu casa. Segunda pregunta: ¿hay algo en tu vida, en tu casa, que Dios ha dedicado a la casa del tesoro y usted cree que no hay problema tomárselo, usárselo como tú quieras? Hermanos, Canaán está delante de nosotros, está muy cerquita. Dios está anhelando, soñando en darnos la bienvenida al cielo pronto. Pero para que esto pase, para que entremos con nuestras familias o solos, no importa, mejor con las familias, pero para que hagamos esto, Dios tiene una palabra para mí y para usted, y es la misma palabra que se la dio al pueblo de Israel. La palabra es: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de vosotros. Que Dios se lo bendiga. Pon tu vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Crea que el Señor tiene una bendición especial para tu casa, pero tu casa tiene que tener la señal de la sangre de Jesús, queridos. Jamás puede perder esta señal, y si la tiene, no importa lo que pase, no importa lo que ocurra alrededor, pueden destruir todo, pero tu casa va a permanecer por el poder, por el amor y por la gracia del Señor. Dios te bendiga.